En sí, los núcleos basales pueden dividirse, como lo dijimos anteriormente, en una clasificación anatómica versus una clasificación funcional. En la clasificación anatómica tenemos obviamente que mencionar a cada núcleo por igual. Y tenemos aquí a dos, al núcleo caudado y al núcleo lenticular. Ahora, el núcleo lenticular a su vez está formado por dos estructuras muy importantes. Una de ellas va a ser el globus pallidum y la otra es el putamen. Ahora, el globus pálido va a derivar embriológicamente del diencéfalo y la importancia de este globus pálido es que, por ejemplo, vamos a ver más adelante, va a realizar los movimientos involuntarios. Es decir, si el globus pallidum funciona sin que nadie lo inhiba, todos tenemos movimientos involuntarios, siempre y cuando nuestro globus pallidum actúe. Esa es la importancia de este núcleo basal. Y el putamen va a estar también relacionado con el núcleo caudal. Ahora, el putamen también va a derivar embriológicamente del telencéfalo. Nunca olvidar eso. Y sobre todo que el putamen va a estar relacionado mucho con la cápsula externa. Otro núcleo más que tenemos aquí es el núcleo accumbens septi. Y por último el complejo nuclear amigdalino. Ese es con la parte anatómica. Con la parte funcional tenemos que los núcleos basales se van a agrupar en tres formas distintas. En el neoestriado, encargado de los movimientos voluntarios, en el paleoestriado, encargado de los movimientos involuntarios, y el arquiestriado. Ahora, el neoestriado está conformado por el núcleo caudado y el putamen. Y el paleoestriado está formado por el globus pálido. Ahora, debemos recordar que siempre que en neuroanatomía va a existir siempre el concepto de aferencia y eferencia. Es decir, una estructura que llega a un centro de relevo, sea un ganglio, sea un núcleo, en fin, y una eferencia que sale del mismo. Ahora, el globus pallidum va a tener aferencias, es decir, fibras nerviosas que le llegan a ese nivel, y va a tener eferencias, fibras nerviosas que salen del globus pallidum. Empecemos. ¿Cuáles son las aferencias al globus pálido? Primero tenemos la aferencia estriado palidal. Segunda aferencia subtalámico palidal o subtalamo palidal, que es lo mismo. Tercera aferencia, la nigropalidal. Nigro viene de locus niger y palidal, obviamente, globus pálido. Cuarta aferencia, putamino palidal. Putamino, el putamen, y obviamente palidal al globus pálido. Quinta aferencia, tálamo palidal. Y así sucesivamente. Como la avenulopalidal y como la tegmentopalidal. Todas ellas son las aferencias del globus pálido. Ahora, ¿cuáles son las eferencias del mismo? Las eferencias van a ser las siguientes. Número 1, tálamo palidal. Número 2, pálido subtalámica. Número 3, pálido tegmentaria. Número 4, el fascículo lenticular, o también llamado el campo H2 de Forel. Número 5, el asa lenticular. Número 6, pálido avenular. Y número 7, pálido nígrica. Todas ellas van a ser las eferencias del globus pálido. Y ahora tenemos que hablar también del putamen. Ahora, en el putamen, como dijimos, van a tener una conformación similar al núcleo caudado, porque ambos van a derivar el telencéfalo, por eso que se agrupan en el neoestriado. Pero antes de hablar sobre las aferencias y las eferencias del mismo, vamos a hablar básicamente de las neuronas que se encuentran en el putamen. Tenemos neuronas de característica espinosas y no espinosas. Eso es mayormente un criterio histológico. Yo sé que en anatomía no tiene mucho que ver, pero vamos a resaltarlo y simplificarlo en la mayor brevedad posible. Los neuronas espinosas se van a encargar de recepcionar las fibras de proyección o las fibras nerviosas que llegan al putamen. En cambio, las fibras nerviosas no espinosas se van
van a ser de dos tipos, la de tipo 1 y la de tipo 2. La de tipo 1 es importante porque secreta un neurotransmisor llamado somatostatina, y la tipo 2 va a ser muy importante porque va a secretar otro neurotransmisor que es la acetilcolina, la dopamina y la GABA. Ahora, de los dos tipos de neuronas, la más importante es la tipo 2 porque va a permitir el equilibrio entre la dopamina y GABA. Ahora, en sí no podemos hablar de eferencias y aferencias solamente del putamen. Si es así solamente serían dos o tres. Pero vamos a hablar de las aferencias y eferencias del neoestriado, es decir, del núcleo caudado y el putamen, que lo vamos a agrupar en uno solo para simplificar las cosas. A ver, ¿cuáles son las aferencias del neoestriado? Número 1, tálamo estriada. Número 2, córtico estriada. Número 3, amígdalo estriada. Número 4, nigro estriada. Y número 5, caudado putaminal. ¿Qué quiere decir eso? Que fibras nerviosas del núcleo caudado se dirigen al putamen. Por eso se llama caudado putaminal. Ahora, ¿cuáles son las eferencias del neoestriado? Luego, número 1, la estriado palidal. Número 2, la estriado talámica. Número 3, la estriado cortical. Y número 4, estriado subtalámica. Y bueno, y la última diferencia, por decirlo así, es la putámino caudal. Pero las cuatro primeras que he mencionado son las más importantes diferencias del neoestriado. Ahora, eso es lo más resaltante con respecto a la clasificación tanto de la morfología interna y la morfología, con respecto a la morfología interna, la clasificación anatómica y funcional. Ahora, ¿cuál es la importancia sobre todo de la clasificación funcional? Es la siguiente. Aquí tenemos a la corteza cerebral, tanto motora como sensitiva, y otros núcleos que se encuentran en el mesencéfalo. Estos van a estimular al neoestriado. Como dijimos, el neoestriado es el encargado de ¿qué? De los movimientos voluntarios. Ahora, la corteza estimula al neoestriado para que exista movimiento voluntario. Pero ¿quién más estimula? El locus niger. El locus niger, por medio de su neurotransmisor dopamina, va a estimular al neuroestriado. ¿Para qué? Para que existan movimientos voluntarios. Ahora, ¿qué tipo de fibra nerviosa le llega al neuroestriado proveniente del locus niger? Es sencillo, muchachos. Nigroestriada. O sea, las fibras nigroestriadas son la principal aferencia del neoestriado. ¿Por qué? Porque es la principal aferencia que se va a encargar de controlar y regular la función del neoestriado, que son los movimientos voluntarios. Ahora, este neoestriado, obviamente ya dijimos que regulaba los movimientos voluntarios, tiene otra función muy importante, que es inhibir al paleoestriado. ¿Y qué dijimos del paleoestriado? Que se encargaba de ¿qué? De los movimientos involuntarios. Por lo tanto, en una persona sin ningún tipo de patología, ¿qué es lo que sucede? El estímulo viene de la corteza y activa el neoestriado. ¿Para qué? Para que tú tengas movimientos voluntarios, ¿de acuerdo? ¿Y qué hace ese neoestriado? Inhibe al paleoestriado, para que no existan movimientos involuntarios. Es una persona normal. ¿Por medio de quién? De las fibras nigroestriadas que contienen básicamente dopamina. Ahora, eso es en una persona normal, como mencioné. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si tú tienes una lesión a este nivel? A nivel de las fibras nigroestriadas y por lo tanto disminuye la dopamina. ¿Quién no cumple su función? El neoestriado. Y si no cumple la función del neoestriado, entonces ya ¿a quién no va a inhibir? Al paleoestriado. Y por lo tanto tenemos movimientos involuntarios. Esa es una de las tantas explicaciones de la fisiopatología de una enfermedad muy frecuente que es el Parkinson.
Vamos a hablar ahora sobre la morfología interna con respecto a cortes a nivel de la corteza cerebral. Existen dos tipos de cortes. El que están viendo ustedes ahora es un corte horizontal o también llamado corte de Fleischmann. En este corte de Fleischmann, ¿cuál es la característica? Que ves absolutamente todo. Es decir, la cápsula interna, el tálamo, el núcleo caudado, el núcleo lenticular, el claustro antemuro y las otras dos cápsulas restantes. En cambio, en los cortes verticales o cortes de Charcot no vas a ver todo, por si acaso. Mientras que en el corte de Fleischmann ves, por ejemplo, una estructura que están por arriba, es decir, superior e inferior. En el corte de Charcot ves solamente estructuras en una cara, estructuras anteriores, y en la otra cara estructuras posteriores. Esa es la gran diferencia. Fleischmann ves todo, Charcot ves o anterior o posterior, dependiendo de la ubicación. Ahora, vamos a hablar ahora sobre este corte. ¿Qué tenemos aquí, muchachos? Tenemos aquí el ventrículo lateral, que es uno de los tantos ventrículos que se va a encargar de qué, el drenaje y que va a permitir el pasaje del líquido cefalorraquídeo. Ahora, hay dos conceptos que ustedes deben recordar siempre. ¿Qué es lo que vemos aquí? La rodilla y el cuerpo calloso. A ese nivel se proyecta la rodilla y el cuerpo calloso. O sea, estamos en la parte anterior. Entonces, como a ese nivel se proyecta la rodilla y el cuerpo calloso, esa rodilla se va a meter a la profundidad del lóbulo frontal y va a formar el llamado forceps minor. Repito de nuevo, ¿qué es el forceps minor? Es la proyección de la rodilla del cuerpo calloso cuando ésta se ha metido en la profundidad del lóbulo frontal. Luego, tenemos aquí al rodete del cuerpo calloso en la parte posterior. Entonces, igual, de la misma manera, va a la profundidad del lóbulo temporal y forma el llamado forceps mayor. Entonces tenemos dos forceps, forceps minor anterior y forceps mayor posterior. ¿Esto por qué nos debe interesar? Por las relaciones que tenemos aquí. Forceps minor, y esta estructura que yo estoy señalando aquí se llama la cabeza del núcleo caudal, que está muy relacionado con el forceps minor, a diferencia de esta otra estructura que es el tálamo, que se va a relacionar mucho con el forceps mayor. Ahora, ¿qué tenemos aquí? Todo lo que estoy señalando es la llamada cápsula interna, que tiene tres porciones: un brazo anterior, una rodilla y un brazo posterior. Ahora, viéndolo bien, el brazo anterior está entre quiénes, entre la cabeza y el núcleo caudado y el núcleo lenticular. Y por último, el brazo posterior se encuentra en donde, entre el tálamo y el núcleo lenticular. Nunca olvidar esas dos relaciones importantes. Y obviamente la rodilla de la cápsula interna, ¿dónde se encuentra? Entre la cabeza y el núcleo caudado, el tálamo y el núcleo lenticular. Cabe resaltar dos cosas, muchachos. Todo lo que está a ese nivel es anterior. Todo lo que está a ese nivel es posterior. Todo lo que se encuentra cerca a este surco es medial. Y todo lo que se aleje del mismo, dirigiéndose a los hemisferios cerebrales, es lateral. Nunca olvidé esos reparos anatómicos: anterior, posterior, medial y lateral.